Hola, Hola, Daniela por aquí. Andrés por acá. Sean muy bienvenidas y bienvenidos al podcast Eléctricas by Tutores de Rayo. En esta ocasión conversaremos con la estudiante de Ingeniería Eléctrica Catalina Huincahue, con quien nos conectaremos de forma remota desde Santiago de Chile. Bienvenida, Cata, y muchas gracias por querer participar en el podcast. Y muchas gracias por tenerte acá y por haberte animado a participar, porque habíamos hablado hace tiempo y al final te decidiste. Sí, Bueno, presentemos inmediatamente a Cata. Catalina Huincahue es estudiante de Ingeniería Civil Electricista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también actualmente es webmaster de la directiva de la rama del IEEE PUC, que de ahí vamos a hablar un poco de qué es la rama IEEE. Y siempre nos gusta preguntar también cómo te gustaría presentarte a ti misma, si te gustaría como agregar algo más o darle otro enfoque, qué sé yo. aparte de esto, no sé, me, pues, me gusta mucho estar, claro, con mi familia, con mis amigos, soy de mucha como comunidad en sí, como aparte de solamente este nombre y estos como títulos, Ujú. a veces como que se pierde como la cercanía, pero yo siempre procuro ser una persona muy cercana, como a pesar de todo eso. Ah, bacán, buenísimo. Y bueno, Dani. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es en realidad un juego para ir conociéndote más y son algunas preguntas con respuesta corta. Ujú. Entonces, ¿cuál es tu ecuación y o tema favorito de la ingeniería eléctrica? Eh, a mí me parece muy interesante la ley de Gauss del magnetismo, Ujú. principalmente por... Se me hace muy bonita, la verdad. Y fue la que mejor me aprendí cuando la tuve que estudiar. Bacán. O sea, una es de las leyes de Maxwell, si no me equivoco, ¿no? La de Gauss, es una de las leyes de Creo que Maxwell. como en el orden en las que se ven es como la segunda. Ah, bacán. Porque se ve como ley de Gauss la eléctrica, la magnética, después se ve el resto, Ampere y Ujú. la otra. Bacán. Súper. Entonces, la siguiente. Si no fuese ingeniera eléctrica, ¿me hubiese gustado? Uy, cuando chica quería estudiar con nada que ver. Me gustaba la cirugía plástica, pero porque me gustaba hacer como eh, modificaciones como a mis peluches, a mis Barbie, a todo. Bacán. Súper. ¿Y cuál es tu libro favorito? Aquí puede ser cualquier tipo de libro. Puede ser técnico o una novela o lo que estás leyendo ahora. Y nunca fui muy fan de la lectura, la verdad, como en el colegio, que era como cuando más leía, la verdad, de hecho. Pero sí me gustaron mucho los libros a elección que tuvimos. Me gustó mucho Siddhartha, de hecho. Lo encontré para pensar. Ah, buena, bacán. No, yo no lo he leído ese, pero es bien conocido, creo, ¿no? Sí, igual es medio como clásico, como lo he escuchado como que se ha leído en otros colegios. Sí, yo Ah. tampoco recuerdo haberlo leído. Bueno, ahora vamos a empezar ya de lleno con la entrevista y te quería invitar, como siempre, con la mayoría de las entrevistas, a un viaje al pasado, a tu etapa escolar, porque queremos tratar de averiguar como cuándo fue la primera vez que te empezaste a interesar por la ingeniería y por la ciencia. O sea, ¿fue alguna persona, algún profe, algún familiar, algún amigo? Sí, fue mi papá, la verdad. Mi papá también es ingeniero de la misma universidad, Ujú. Ah, pero él estudió en sus años, se llamaba ingeniería civil civil, que es como lo que hoy en día es como ingeniería de obra, estructural, como todas esas similares. Y por alguna razón, o sea, yo lo veía muy poco, porque él trabajaba muy lejos, trabajaba en minera, y las veces que venía como que trataba como de estar conmigo lo más que podía, todo. Y la primera vez, como cuando uno dice así, "Ay, gané conciencia", como el primer recuerdo que tengo con él es que no sé por qué se le ocurrió como enseñarme cómo funcionaban los motores de diésel. Ah, qué buena. buena. Me hizo con un alambre, me empezó así a hacer como
el eje, Ajá. como de las vísceras, todo, y me dijo como, así funciona un auto. Oh, qué bueno. Eso como que me quedó, me recuerdo como con mi papá, como de cuando me trató de enseñar algo. Y de ahí como que se empezó como a cocinar esto, Ujú. como poco a poco. Siempre me trató de enseñar matemática, siempre me trató de enseñar física, todo. Siendo que él no era muy cercano como a la parte eléctrica, solamente como lo más mecánico nomás. Claro. Ujú. Y, y de ahí como que me fue llamando la atención, la verdad. Así que siempre estuvo ahí, siempre estuvo. Ah, O sea, era como buenísimo. más bien una atracción por la ingeniería, como que a lo mejor no sabías muy bien qué todavía, Como más pero general, claro. claro. Sí, pero era porque me interesaba mucho como cómo se podían imaginar estas cosas y que funcionaran, la verdad. Ujú. Eso Ah, era lo que más me gustaba. Súper. ¿Y en qué momento ese interés por la ciencia y por la ingeniería se traduce efectivamente como ya, voy a estudiar ingeniería y así, ¿cómo fue ese proceso? Hoy estaba como en octavo básico por ahí ujú. y salió una película que me dejó como muy metida, que era La Grandes Héroes. No sé si la vieron, Big Hero 6, la del Mm, Baymax. no, No, creo que no creo leí. que no. Sí, es una película, bueno, es de animación y cuenta como la historia de un niño que, bueno, su hermano era universitario y él lo meten a la universidad antes y tiene como a los amigos del hermano que son todos como de ingeniería, pero de distintas áreas. Y ahí pensaba así como, ay, yo lo que más quiero es hacer un robot como el Baymax, o lo que más quiero es hacer, claro, como los patines que tiene este personaje, así. Entonces decía como, ay, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí hablaba con mi mamá, con mi papá, y me decían que claro, que eso era como ingeniería, que quizá era muy difícil, pero las cosas igual estaban cambiando, así que eh, todo se movía muy rápido y eventualmente igual iba a llegar. Súper. ¿Sabéis que estamos detectando un patrón acá? Porque creo que eres como la tercera entrevistada que nos dice el tema de los robots. Creo que la Mari, la Vanessa y tú, por lo menos como que han sacado el tema de robot y es interesante igual porque es como un tema que tiene como la posibilidad de llegar quizá a un público más amplio. Mm. Sí, no, sí, igual al ser como una película como de monitos, Ujú. como que igual era mucho más amigable también y de alguna manera se sentía también más cercano, Claro. por eso mismo. Buenísimo. ¿Me toca a mí o te toca a ti? ¿Este toca a ti? Ah, me toca a mí. Ya, ya. Bueno, y al final, cuando ya estabas en la media, ¿cómo fue que te decidiste por estudiar ingeniería y también por qué elegiste la católica? Porque igual hay varias otras universidades que ofrecen ingeniería en Chile. Eh, o sea, me decidí como completamente ya cuando estaba en primero medio, igual como que, no sé, pienso como qué suerte que me decidí antes, pero era porque igual tenía muchos compañeros que hasta saliendo de la U o ya habiendo salido ya tampoco sabía lo que querían hacer. Ujú. Entonces igual lo tenía más o menos claro, pero era porque tenía como este bichito, esta como afición como de mucho antes. Igual yo no quería estudiar eléctrica como en un principio, pero era porque no la conocía. Claro. Como en mi cabeza siempre fue mecánica, pero después como que descubrí que mecánica podía como eh, extrapolarse o como desarrollarse hacia esta área más eléctrica. Y, o sea, ¿por qué elegí la UC? La verdad, no lo sé. O sea, yo siempre digo, la UC como que me adoptó, pero era porque yo había postulado a todas universidades y la UC me invitó a postular por admisión especial. Ah. Ah, Y bueno, yo soy de Concón, Ujú. eh, Concón, Valpo, Viña, y ahí hay muchas universidades, entonces siempre pensé en quedarme allá, Claro. porque decía, bueno, ¿para qué me voy a ir? Y también miraba a la católica como algo así imposible, miraba así como, nunca me va a dar el puntaje, nunca me dio. Eh, no, como que la descarté al tiro. Hasta que en un momento igual la católica me escribe como un correo invitándome a postular por una vía como de admisión nueva, por una participación que tuve en una Olimpiada. Y yo ah, sin saber nada, así como, bueno, igual le hablé con mi familia, me dijeron como, bueno, elige tú, ve tú si quieres. Pero yo pensaba como que se iba a complicar todo demasiado. Pero al final, como que postulé, se me olvidó que había postulado, avanzó el tiempo
di la prueba, postulé a las otras universidades y se había olvidado todo. Hasta que en un momento me llega un correo y me dice, ¿quieres el cupo todavía o no lo quieres? Qué uy. Y yo como, ¡ay, verdad! Oh. Y fue una decisión como de la noche a la mañana, como tener que decir que sí. Pero así la elegí, como que llegó muy de la nada, la verdad. Oh, qué divertido. Pero qué genial que te haya contactado la universidad. En el fondo no fue como que tú tuviste que investigar. Ellos como por haber participado en las Olimpiadas te tenían como ahí registrado. Sí, no, sí, igual fue súper lindo, como que pensé, ay, al final era más que solamente ir a pasarlo bien, porque yo iba con mis amigas del colegio, entonces igual era como salir un sábado juntas, como que lo pasábamos súper bien, pero nunca pensamos como que esto podía llegar a tan lejos. Y bueno, una vez ya como entrando en la universidad, ¿te acuerdas de tus primeros días en el... Porque tú estás en el campus San Joaquín, pues ¿te acuerdas de tus primeros días en el campus y qué sentiste como pasar desde el colegio a este campus como tan grande? Porque igual es súper grande San Joaquín. Sí, yo antes de eso había ido una vez, creo, que fue para esta premiación de la Olimpiada, nunca había ido y ni siquiera lo alcancé a mirar, porque igual era de noche y era en el aula magna. Entonces fuimos del metro así corriendo hasta el aula magna y no miré nada, solo me acuerdo que era interminable. Sí, pues la aula magna más encima está como casi al final, donde están como las últimas Son salas, como 10 minutos caminando, ¿no? más o Más o menos. Claro, menos. yo miré la invitación, decía como aula magna, ¿dónde queda el aula magna? Y el guardia me dijo como, no, tiene que caminar hasta el fondo. Y yo así, hoy más encima vamos tarde, ya bueno, hay que correr nomás. Y estaba de noche, corrimos, así que no vi nada, solamente me acordaba que era gigantesco. Y antes de eso como que lo había visto por el metro nomás, pero nunca me llamó la atención. Y fue como en los primeros días de algo que se llama PIMU, que es como una nivelación que se hace en el verano. Ujú. Eh, Ahí como fui a dar unas pruebas diagnósticas que nos pedían dar y, y ahí como que empecé a conocer gente. Y también, bueno, yo siempre digo, la gente me conoció a mí también porque a mí igual me daba cosas hablar con gente que no conocía. Entonces así conocí también a mi mejor amigo que un día llega, se sienta y me dice, hola, ¿estás en el PIMU? Sí. Ah, yo también. Estudiemos. O sea, ¿tú Entonces, te daba miedo porque eras como un poco tímida o a qué era lo que te daba miedo al principio? me daba susto porque pensaba, ay, es tanta gente, igual como que se conocen entre ellos, o no sé, vengo de afuera, no conozco a Ujú. nadie. No sé, como que sentía eso, sentía como había entrado también como muy así de golpe, Claro. como que no tuve tiempo como de pensar como en, oh, voy a entrar a esta U, como que solamente aparecía acá. Entonces igual estaba como nerviosa como de, oh, realmente como que me la voy a poder, como no sé, o me cuesta mucho. Como que pensaba eso todo el rato, como en vez de estar así como, ay, estamos en el verano todavía, como, hagamos amigos, no sé qué. Pero ahí ellos como que me tomaron así como para hacer cosas entretenidas al final y pasarlo bien en mis primeros días. Eso fue en enero, febrero, ¿no? Sí, enero y febrero, Enero y porque febrero. se hacían dos versiones del Pimo y yo fui a las dos porque ya vivía en Santiago y ya no tenía nada mejor que hacer, la verdad, no conocía a nadie. Así que fui a las dos versiones. Ah, bueno. Pero ¿y qué veían ahí? ¿Solamente como de curioso? ¿Era como de matemática, de física? ¿Era para la gente de ingeniería o todas las carreras? Es, el Pimo tiene como cursos o niveles, no sé cómo se le llamarán, que es como Pimo A, B, no sé. El Ujú, mío creo que era el A, que era como el de ingeniería civil, estaba creo que, ¿cómo se llama? Comercial. ujú. Y así lo iban dividiendo por distintas carreras, Ah, como dependiendo de los cursos matemáticos que íbamos teniendo. claro. Y la idea como de este PIMO era hacer como un precálculo, pero express. Que Ah, era como, si no viste estas cosas en el colegio, como las vas a ver ahora en tiempo récord y esperamos que aprendas. Bueno, a mí me Suena costó difícil. un mundo, la verdad. Eran cuatro ejes, era funciones, polinomios, trigonometría y series y sucesiones. Esas eran las cuatro. ujú. Yo la verdad conocía como funciones.
un poco de polinomio, pero nada más. Y el tiempo como ahí, la verdad a mí me costó demasiado, así que igual como que fue como todo muy rápido. No. Pero bueno, qué bacán que tuvieron esos cursos. Nosotros cuando entramos parece que también habían unos cursos de Creo que también nivelación. habían cursos de Pero nivelación. suena como que ahora está como más organizado, no sé, como que... No, suena- sí, o sea, teníamos como, creo que estaba incluso habilitado como en el LabMat, como el material, los anuncios, las clases, todo. Y nos pasaban cosas también así como impresas, y estaba muy, muy bien organizado. Ah, qué bueno. Y, y era con pruebas también, como al menos en mi año no era obligación como aprobarla, Ujú. pero antes de que yo entrara, sí lo fue un tiempo, después de que yo entré hubo como otra generación creo, o dos, no sé, que no era necesario, y después volvió a ser obligatorio, y ahora creo que ya no es obligatorio tampoco, entonces ha ido cambiando mucho. Claro. Sí. Bueno, tú entraste a la universidad el año 2019, que fue especialmente complejo en Chile por todo el tema del estallido social Ujú. y bueno, y después la posterior pandemia. ¿Cómo viste este proceso? Porque en el fondo te tocó duro con el tema de las clases no presenciales, me imagino. Sí, estuvo súper difícil ese primer año, la verdad. Como que pasaron demasiadas cosas, como aparte como de ser como de primer año con mi amigo y todo, que igual tratábamos como de apañarnos. Era muy raro todo lo que estaba pasando. Como que nosotros decíamos, volvimos bueno, que ese año, igual que este año ahora, las vacaciones de septiembre ahora son como una semana. Ese año también fueron una semana y no habían semanas de receso. Entonces Ah, eran como vacaciones, vacaciones, casi. Y, y como que sentimos que, claro, tuvimos un mes de clase, llegó septiembre, estaba esto, y no volvimos más a clase, como que se empezó a diluir todo, porque volvimos de las vacaciones como de septiembre, tuvimos una semana, 2 semanas, y al tiro ya estaba, o sea, todo octubre ya como que se veía venir así como pesado. Como que, o sea, llegar al campus, no sé, a veces igual era complejo, a veces igual, no sé, con mis amigos decíamos como, oye, ¿supiste que en tal metro pasó esto? ¿Supiste que hay protesta de no sé qué? Pero lo contábamos como una anécdota nomás, como la gran mayoría de mis amigos también eran de región. Entonces decíamos como, tal vez son cosas que pasan acá en Santiago. claro. Estábamos muy nada. Hasta que llega como la semana antes del estallido y nosotros así como, hoy no tendremos más clases, como se veía ya muy complicado. Y yo al menos en ese segundo semestre igual estaba como en la cuerda floja porque yo ya me había echado cálculo, o sea, me eché 3 ramos, Ujú. pero di cálculo al tiro y cálculo teníamos que pasarlo. Y estaba muy difícil pasar porque no sabíamos cuándo iban a ser los controles, no había fecha de las pruebas, no había fecha de nada, porque estaba todo cambiando a cada rato. Claro. Ujú. Entonces igual el cierre de ese semestre estuvo súper difícil. Y, y siempre estaba como la incertidumbre como de, ay, ¿qué vamos a hacer en nuestro primer año? Como, no es como que podamos decidir tanto. Sí, pues, pucha. Pero sí, y Qué lata. cuando, sí, y después tomé un TAF para álgebra. Ujú. Y también recuerdo como que ese verano tampoco lo viví porque estaba como, o sea, los exámenes quedaron como recuperativos de algunos cursos en enero. Entonces, como que era como, estamos de vacaciones, pero en verdad todavía no hemos pasado los cursos porque aún tenemos que hacer pruebas y aún tenemos que hacer los exámenes. Pero sí estamos de vacaciones, pero no estamos de vacaciones porque estamos con el TAB, no Claro. sé, era todo muy extraño. Y alcanzamos a terminar el TAB, tuvimos como un mes de vacaciones y alcanzamos a ir como una semana a clase y con mi amigo siempre digo esto, como de, ay, bueno, no alcanzamos a almorzar hoy día, pero almorcemos el lunes. Sí, almorzamos el lunes. No. No nos vimos más. Pucha. Sí, cerraron la universidad, cerraron Ah, todo. Ah, ¿verdad? Pues la pandemia fue empezó como en enero. Ah, en Chile empezó como en enero. enero, por ahí creo, Enero, ¿no? febrero. Sí, no, sí, O sea, con este amigo, te tocó como en la mitad del TAF la pandemia. no, alcancé a terminar el Ah, TAB. alcanzaste a terminarlo. Sí,
Sí, era todo enero. Y Ujú. después teníamos febrero como de vacaciones y alcanzamos a entrar en marzo, como la primera semana Ya. que tuvimos clase y alcanzamos a tener eso, ¿no? Y, y pucha, no sé, o sea, con este amigo que decíamos, ya nos vemos el lunes, como que estábamos viendo como, está quedando la embarrada en el mundo, como, ya, ¿cuánto tiempo durará la universidad antes de que la cierren? Y nosotros como, no, una semana, no sé qué, un día. Después un día, y no nos vimos más. Pucha. Entonces, como que siempre quedó esa sensación como de no pudimos terminar el primer año, porque Ujú. nunca se terminó como tal. Nunca hubo un cierre, nunca hubo como la reflexión de terminar el año, nada. Claro. Como que solamente continuó, Faltó continuó, continuó, continuó. faltó el carrete de fin de año también, a lo mejor, probablemente. Sí, que eso, faltaba como el hito de cierre de Claro. año. Entonces, al menos con mis amigos más cercanos de la generación decimos como, estamos en el semestre 2019-12, 2019-3, porque nunca lo terminamos. Ese es como el chiste interno de la generación, ¿o no? Es un chiste interno, sí. Pucha, qué lata. Claro, o sea, primero, no es para nada normal lo que pasó en ese tiempo, fue súper excepcional y la pandemia fue una cuestión gigante para todo el mundo. Nosotros acá también escuchábamos las noticias de Italia y de la gente que se estaba muriendo y era una cuestión así, pero también era como una especie de fin de mundo, por así decirlo, entre comillas. Sí, yo no me creía esto hasta que, bueno, a mí me tocó como el anuncio de la pandemia cuando estaba de vuelta en Concón, porque justo mi hermana estaba de cumpleaños para esa fecha. Y hicimos su cumpleaños y mientras estábamos como todos así en el jardín, como de la casa, llega así como correo de la Católica, llega correo del colegio de mi hermana, así como, alerta sanitaria, se suspenden las clases, quédense en la casa. Y todos así nos miramos, no pensamos que iba a pasar. Como pensábamos que no iba a llegar acá, como decíamos, no, si esto pasa en otros lados, no sé qué. Bueno, pasó. Y fuimos al supermercado con mi mamá y no había nada, como que se lo No. habían llevado todo, como eso es lo que veíamos así como en videos, como en Instagram, en Facebook, como de que se compraron todo el papel como higiénico. Sí, eso hacían acá. Era verdad, nosotros con mi hermano estábamos como, no, como puro show nomás, hasta que lo vimos y dijimos como, parece que sí es grave. Mm, Como que nunca le tomamos el peso hasta ese día. claro. Pucha, bueno, qué lata que les tocó eso a tu generación o sea, es entendible igual las dificultades que también pueden haber surgido de eso, o sea, es una cuestión gigante. Y bueno, lo que te quiero llevar ahora a un tema completamente distinto de la pandemia. Quiero llevarte al tema de la malla porque ahora hay una malla nueva en la universidad, bueno, desde hace un tiempo igual bastante ya, que están los major y los minors, ¿verdad? Entonces, ¿podría explicarnos así a grandes rasgos cómo funciona la malla de la universidad actualmente? Sí, esa malla 2013, si no me equivoco. Esa malla, bueno, lo voy a complementar un poco con que yo como no sabía nada de la católica, a mí en la postulación me pedían como a qué carrera quiere entrar. Y esta admisión era admisión para ingeniería. Y a mí, como por un par de meses, como que me dio que quería estudiar ingeniería matemática. Y la Ujú. había visto allá en Valparaíso. Y acá en la Católica, cuando me preguntan como, ya, ¿qué carrera quiere estudiar? Yo no veía dónde estaba ingeniería matemática, entonces no la marqué, no marqué ingeniería, marqué licenciatura en matemática, marqué otras cosas nada que ver. Y ahí, cuando me hacen la entrevista, me dicen, oye, pero esta admisión es para ingeniería y tú no marcaste ingeniería. Y le decía, sí, es que no tienen la ingeniería que me interesa. Y me decían, es que se llama ingeniería y luego tú te especializas. Y yo como, ya, ¿y cómo alguien que no conoce la católica va a saber eso? Claro. Sí. Y me dijeron como, bueno, es que no sé qué, lo aprendí ahí. Y ahí en esa entrevista me explicaron que eran los major, los minor, y bueno, fue algo que se fue repitiendo hasta el día de hoy, que sigo como hablando de estos temas también con estudiantes más jóvenes y bueno, de mi edad también, y Ujú. de todos. El,
uno cuando entra a la Católica como ingeniería, entra a la carrera de ingeniería, Claro. tal cual. Ingeniería sin apellido. Y luego cuando uno entra y está en plan común, o sea, uno parte con un paquete de cursos que son obligatorios, pero después uno empieza a tomar como los cursos y se le llama esta malla como flexible. Ujú. Porque al final está como lo que uno tiene que tomar como por malla, pero el orden en el que uno los da al final como que lo elige cada uno. Y así mismo con el major y el minor, que son como hitos que se van como declarando como a medida que uno va avanzando. Entonces, por decir así como la ingeniería con el apellido, sería el major, que sería, por ejemplo, ingeniería eléctrica, Ujú. y luego viene el minor, que sería como la subespecialidad como dentro del área o como en amplitud con otra área distinta. Ah, dale, ya. Eh, por ejemplo, en mi caso, que después también hubo un cambio en eléctrica, hubo un cambio de malla después de que yo entré, pero yo me alcancé a quedar con el minor antiguo, porque antes estaban divididos en tres. Estaba como energía eléctrica, que es como el que se llama energía y potencia. Estaba el área de electrónica y como teleco, así, y el de automatización y robótica, Ujú. que yo sí lo alcancé como a inscribí energía eléctrica. Pero después, la generación que seguía después que yo, hasta el día de hoy, cambiaron eso y ahora se llama como profundidad en eléctrica o amplitud en eléctrica. Pero al final es como, siempre que me preguntan como del tema del major y del minor, yo digo, son como paquetes de ramos al final. Ah, El major es como el plan común de tu especialidad y el minor son como las cosas que más te gustan de tu especialidad o que quisieras explorar de otra área. claro. Y cuando me ha tocado explicar esto en eléctrica, yo digo, claro, o sea, a mí me pasaron como mi paquete de ramos, como estos son los ramos que tú tienes que tomar para sacar el minor de energía eléctrica, pero actualmente esos ramos, la mayoría existen todavía, solo que las generaciones más nuevas como que tienen que armarse este paquete de ramos, Claro. como por su cuenta. O sea, por ejemplo, porque tú, la Dani, tú tomaste como varios ramos de electrónica de potencia. Entonces la Dani, por ejemplo, si es que estoy entendiendo bien, sería como major en eléctrica y minor en energía o nada que ver. Sí, sería algo así, Algo así. Ya. sí. Luego, igual están los ramos como del título, que esos también son como electivos, la verdad. Hay unos que son como obligatorios y otros que son libres, o sea, libres dentro de una lista, la verdad. Claro. Ujú. Pero más o menos así funciona. Eso es como por si uno Entonces, quiere igual la tener el malla, título de ingeniero eléctrico, ¿no? Porque está la sí, opción, creo, también de salir sin el título. sí, está el civil y está el industrial en eléctrica. Ujú. Ah. Y, O ¿y sea, cómo se llama? lo de los títulos se ha mantenido igual por lo que estoy entendiendo, ¿no? ¿Cómo igual? O O sea, sea, igual me refiero a la malla que teníamos nosotros, porque antes también existía como lo de civil eléctrica, industrial eléctrica, y como que a eso le agregaron lo de los major y los minor, algo así, ¿o no? hoy no sé cómo habrá sido. Pero claro, o sea, hay que elegir esas tres cosas. Hay que Ya. elegir major, hay que elegir minor y el título. Ujú. Ah, ya, bacán. Ujú. Y eso igual, bueno, permite como que esta malla, claro, sea más flexible, porque igual he hablado con gente de otras universidades que es como, si no pasaste este ramo, tienes que darlo como al tiro de nuevo, o tienes que darlo solamente en este orden. No, aquí es como, puedes jugar con la malla. O sea, Ah, se te puede desordenar la malla, que al final es como lo único terrible, pero al final igual es como una tranquilidad como de saber como, si no me funcionó por acá, puedo intentar por este otro lado y así, como ir completando a poco. buena. O sea, ya no hay tantos ramos, por ejemplo, que sean prerequisitos para tomar otro, o nada que ver. No, todavía se mantiene, Ah, sí. ya. Pero como en eléctrica al menos, cuando me ha tocado explicarlo, digo como, claro, o sea, los ramos como iniciales, como que te permiten como abrir dos ramas como principales, que la rama más extensa sería como la rama de circuito, Ujú. y por otro lado está como la rama de señales. Que Ah, esa no es tan grande como que crece más, pero como hacia el título o hacia los ramos como de especialidad.
En cambio, circuitos crece mucho más hacia como hartos cursos que son del major. Claro, sí. En nuestro caso también. O sea, circuitos era como la base para tomar casi todos los cursos de eléctrica que venían después. Bueno, el circuito de Entonces, señal son como también. unas cadenas. Ujú. Sí. Claro. ¿Dani? Y bueno, ya nos contaste un poco cuál major y cuál minor elegiste tú. Y nos interesaría saber un poco más por qué. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó a tomar como el área de energía, en este caso? O sea, me pasó acá en Santiago y me pasó allá en Viña también, en Valpo, de que como que, o sea, descubrí como, ya, yo decía, a mí me gusta mecánica, me gustan las máquinas, me gustan los robots, que pensaba que era full mecánico. Después me di cuenta que no, que podía combinarse y podía ser como eléctrica. Y, y ahí me metí como en un área una vez que fui como una visita a unos talleres en la Santa María de Valparaíso, que eran unos talleres mecánicos. Y ahí como el profesor que estaba haciendo como el tour nos hablaba como de la generación. Ujú. Y igual tenía como bien de cerca como que era como esta energía como más pura, por decir, como en su estado más como básico, porque tenía al lado la refinería de petróleo. Ah, Chuta, ya. Muy como que la conocía, todo. Eh, relativamente cerca de Concón también está Ventana, Ujú. y como que tenía eso en mente, así como, claro, están estas energías que funcionan, pero no son tan buenas, no lo hacen tan bien. Pero como que ahí como que me empezó a picar el bicho como de, ay, ¿cómo podemos hacer mejor energía? O si hacer, o sea, si podemos hacer energía de otra forma, como, ¿por qué entonces no es tan fácil? O ¿por qué no lo hacemos y lo replicamos en todos lados? Como que ahí me empezó así como a surgir eso. Entonces, por un lado tenía como esto como de la película que les contaba, como de los robots y de hacer cosas como más innovadoras como en esa área. Y por otro lado estaba este como nuevo interrogante que era como la energía, como al final cómo estamos transformando los recursos en distintos tipos de energía, que eso era a mí lo que más me gustaba. Y ahí como que empecé como recién, así como a decir, ay, me gustaría mucho estudiar esto, no sé si es mecánica, no sé si es eléctrica, no sé qué será. Y hasta que se me ocurre mencionar, ah, sí, quiero estudiar eléctrica, y todos me dicen que no. ¿Por qué? Y eso fue algo que lo escuché en esa U, lo escuché de consejos de amigos que tenía de todos lados. Acá cuando entré a la católica también me lo dijeron. Todos me decían que no, pero todos tenían la misma razón como común, que era porque no vas a salir nunca, Ah, o te vas a demorar 10 años, o esa carrera nunca salen, no sé qué. Me decían como, ¿para qué? Si vas a perder demasiado tiempo, o se va a sufrir demasiado. Y yo como, ya, pero, o sea, qué lata. Como que no podía encontrar a nadie que me dijera como que, oh, sí, es muy bacán, es muy interesante, como tenéis que puro darle. No existía esa persona. pucha, ya. Y mismo como en la U, como hablando con gente más grande y todo, estando como en el área o siendo áreas como similares, nadie me decía que lo pasaba bien. Todos me decían que lo pasaban pésimo. Como que habían elegido eléctrica, pero era como que, ay, caí en la trampa. Como que habían entrado por una idea y al final como que no era lo que esperaban. Mm, O también como que dijeron como, ah, por fin lo conocí, pero ahora ya, ¿cómo salgo? claramente. Como que ese era el tema. Bueno, Y, ujú. no, Ah, bueno, quería hacer un pequeño apunte nomás para la gente que nos esté escuchando que no sea de Chile. Tú hablaste de Ventanas, y Ventanas es una zona que está cerca de Viña, Valparaíso, y es una zona súper contaminada, o sea, de repente los niños no pueden ir al colegio, es como bien grave el problema que hay ahí. Y lo otro que también te quería decir, o sea, igual encuentro que hay algo de verdad en eléctrica que tiende a ser difícil, pero yo también siempre me hago la pregunta de si es difícil en sí o si la hacen difícil por falta de pedagogía o por falta de métodos didácticos. Quizás puede ir por ahí el problema también. sí, eso era algo que pensé mucho el año pasado,
Eh, bueno, creo que me voy a saltar un poco. Eh, un pequeño paréntesis, yo igual congelé y yo volví el año pasado en primer semestre así como a la U y tenía que llegar a dar todos los ramos de eléctrica. Eh, y estaba particularmente con máquinas, que era como cuando yo decía así, cuando entré a la católica, ay, quiero estudiar eléctrica y ya no me importa lo que me digan, lo quiero estudiar igual. Ujú. Y miraba la malla y decía, solo quiero tomar este ramo, pero como no sabía que la malla era flexible, decía, pero igual, qué lata tener que esperar así hasta el final para saber si realmente me gusta. Claro. Bueno, al final lo pude tomar antes. Y también pensaba como, ya así como en las últimas, decía así como, estábamos en el examen y llamaba a mi papá así, me preguntó que cómo estaba, que no sé qué, le dije, ay, creo que no lo voy a pasar. Pero le decía, pero es el ramo que más me ha gustado como en la universidad. Y le decía de que siempre como que yo me tiraba para abajo, decía así como, ay, pucha, como lo intento, pero me cuesta mucho, o lo intento, pero aprendo después de la prueba, y así. Claro. Y a esa vez como que le dije como, pucha, me di cuenta que no era tan difícil como pensaba, como que sentía que lo habían hecho ver demasiado difícil, más allá como de lo que realmente era. Eh, y ahí como que me empecé a cuestionar así como, chuta, lo mismo que decías tú, como de, ¿es realmente como difícil? O sea, yo creo que es difícil, pero es porque lo mismo, como yo tampoco estudiaría otra ingeniería, pero porque también me costaría mucho estudiar, no sé, ingeniería química o ingeniería estructural, porque todas tienen su dificultad, Claro. pero no sé, como que está eso también como de hacerlo al final más amigable, si al final todos quieren que les guste la carrera que uno enseña, Sí, ¿o po. no? Sí, pues también de repente como que falta, no sé, pues, bueno, en el caso de máquinas, por lo menos encuentro que Javier igual el profe Javier hace un súper buen trabajo, tienen ayudantías, por lo menos en nuestro tiempo como que subían todas las ayudantías de años anteriores, pero claro, o sea, yo por lo menos tengo mi definición de que hay ciertas cosas de que son difíciles y otras que son complejas. Y complejo, para el ser humano es difícil eh, como lidiar con la complejidad. Pero esa es como un poco la mentalidad que tiene que desarrollar uno como ingeniero, como que uno logra como tomar esta complejidad y dividirla en varios pasitos, que es esto que dicen de dividir para conquistar. Pero a mí, igual que tú, me costó mucho máquina. Yo me eché máquina la primera vez y ahora me dedico a... estoy haciendo mi tesis de maestría en máquina. Entonces, también es la curiosidad. O sea, uno también de repente sigue ese camino de la curiosidad y a pesar de todo uno le da nomás, po. Hmm, sí, igual no sé si también lo habrán escuchado ustedes cuando estudiaban, pero siempre, o sea, yo recuerdo desde hace muchos años de que siempre me han dicho, por ejemplo, con el ramo introductorio señales, de que señales también, nadie entendía nada, nadie sabía qué estábamos viendo, nadie sabía lo que estaba pasando en el ramo, nada. Pero todos decían, no se preocupen que después van a entender señales. Sí. Y así como ha sido, como que en otros cursos nada que ver, como que he visto como en la materia señales y digo como, ah, no era tan difícil. O pienso como, ¿por qué me costaba tanto cuando di el ramo? ¿Qué señales a mí? Uy, me costó tanto. Sí, a mí A mí también. también, es súper difícil, po. Sí, O sea, pero, es normal o sea, igual, a todo el mundo le cuesta. entonces, siempre se dice eso. O sea, actualmente estamos en inscripción de curso y vienen muchas dudas como el WhatsApp, como de, ay, ¿de qué se trata señales? O me eché señales, como, es muy complicado como avanzar con el resto de los ramos, se necesita realmente. Y todos dicen, da lo mismo, vas a aprender señales en el camino, no importa, tranquilo. Sí, po. O sea, yo igual tenía como mis críticas a señalar en la Cato porque, bueno, no sé si está todavía el profe, el PIM, Pablo Irarrázaval, como que él tiene su script y como que la notación que él usa es como una notación que usa muy, es muy él. Entonces, si uno después quiere como Sí, buscar más bibliografía, hay otra me pasa lo notación. mismo. Como que la bibliografía en general tiene otra anotación, entonces si uno tiene que decidir como trato de entender el script de PIM o trato de traducir otra cosa que está en otra anotación y perder un montón de tiempo. Entonces, esa es mi única crítica, como, ¿por qué no ocupáis la cuestión que ocupa todo el mundo? ¿Cachai? A mí me pasó eso y al principio, o sea, yo también diseñé más de una vez eh, y, y me pasaba de que la primera vez que lo di no tenía como ningún background como de
qué era señales, qué son la onda, qué es esto que estamos viendo. Entonces tampoco sabía cómo buscarlo. Claro. Y me pasaba de que, claro, veía esta anotación que era muy particular como del curso, pero tampoco tenía a quién más preguntarle, porque decía como, ay, no sé, me va a conseguir como con un amigo de otra universidad. Y como que le empezaba a hablar y me decían, ¿qué es eso? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué es esa cuestión del ya y el no sé qué? Y ahí como que dije, ay, voy a tener que ver cómo lo hago. Y al final, bueno, más adelante cuando volví a tomar señales, lo estudié, pero lo estudié en YouTube, la verdad. Bueno. Como, con profesores como de la India, así como estos videos salvadores como de eléctrica. Al final así lo pude pasar. Oh, Solo así. buenísimo. Yo Y acá, ya igual he avanzado harto y como que ahora pienso, miro para atrás y como, esto era, o para esto era. sí, o sea, es una herramienta potentísima todo lo que nos enseñarle. Yo lo ocupé en mi tesis de bachelor, por ejemplo, para hacer análisis de impedancia de cuestiones que tenían que ver con energía. Y sí, pues es súper útil, o sea, muy, muy útil lo que nos enseñarle. Sí, o sea, a mí me ha pasado esta cuestión como del cabro chico, como de, ay, ¿para qué vemos esto? No sirve para nada. Y me he dado cuenta que claro que sirve para todo. Sí, bacán. Pero no sé, me faltaba eso, como lo que decías tú de ir paso a paso, como de hacerlo más pasito a pasito, más cortito, como igual sentía que era una avalancha súper grande, como de, toma, aprende todo esto, adiós. Claro. Que sentía que ese cambio era mucho. Y que me ha pasado en casi todos los cursos, la verdad, pero ese sí, como fue uno de los primeros que tomé, fue más así como, ay, no sé qué hacer. Sí, pues es lo otro, que yo creo que es un curso complejo y es como uno de los primeros cursos que uno toma. Yo creo que incluso lo tomamos antes que circuitos, cuando Sí, es mala nosotros idea estábamos. tomar señal Sí, antes de eso fue circuito, mala idea. encuentro yo. Es que es por una cosa lógica, porque tú como que en circuitos veías el concepto de impedancia por primera vez. Y según yo, como lo entiendo yo, el concepto de función de transferencia es como una generalización del concepto de impedancia para entradas y salidas distintas. O sea, como por Sí, orden yo, lógico. claro, no entendía eso, decía como, ¿qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Como decía, una función de transferencia. ¿Transferencia de qué? Como, Claro. no estaba pensando en eso. Hasta que finalmente después lo entendí, pero así como en control lo Sí, entendí. Ah, sí. buenísimo. Claro, ahora nos vamos a pasar al tema ya de las cosas que tú has hecho en la universidad como por iniciativa tuya. Y una de esas es el cuerpo de tutores de Rayo, que tú, o sea, perdón, de tutores de cuerpo de tutores. Podría ser. Eh, que tú estás ahí hace un par de años ya. Y te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia en esta instancia, como ayudando también a otras personas, a otros estudiantes. Sí, o sea, yo llevaba 2 años, este año no participé porque tutores igual como que te exige estar como un cierto tiempo como de las vacaciones, como acá en Santiago para hacer unos talleres y bueno, las bienvenidas también. Y yo estaba trabajando muy lejos de acá de Santiago, entonces para mí era totalmente imposible como ir así como por un día y después volver como en un par de días más, Claro. porque no podía. Entonces este año no participé, pero en los años anteriores sí, me gustaba mucho. De hecho, yo como que en mi corazón tenía muchas ganas de ser tutora, pero no podía hacerlo como de primero a segundo, que mucha gente igual es tutora en segundo año, y yo no podía porque como había echado como todos estos ramos y estaba como con esos problemas como de alertas académicas y Ujú. así, igual era una postulación mucho más difícil. Ujú. Ah, Y también yo también tenía como que ordenarme claro. conmigo misma. Pero después me postulé y sí quedé. Y, o sea, la razón como que, o sea, sí, la razón y el motivo nunca como que fue distinto, como siempre fue la idea de como dar vuelta, como una vuelta de mano. Y también como pucha, no sé, sentía que me habían pasado demasiadas cosas, así que decía, bueno, de alguna cosa de esta piscina, como de cosas que me han ocurrido, como que a alguien más también le va a poder servir. Como, igual puedo dar estos consejos, puedo acompañar, como que tenía ganas como de eso, porque
por lo menos para mí, con lo que hablábamos antes, tampoco fue una decisión fácil y la entrada a la U y estar como en la U, como el primer año, todo fue igual mucho de una sola vez. Entonces sentía que sí podía con eso. Y aparte, era como también para pensar esto como de, como, que me hubiera gustado como que me acompañara como en estas situaciones. Entonces también como estar así como de una forma como de apañe, como de una hermana más grande, tal vez como para mis compañeros y compañeras más chiquititos. Ah, qué buena, qué bacán. Sí, pues, o sea, yo creo que de repente a uno le pasa como uno dice como, claro, tenía como dificultades en la universidad y como que de repente uno como que duda si postular a estas instancias porque de repente uno se imagina erróneamente que los que están ahí son todos como súper, Brillantes. no sé, alumnos de las mejores notas. Y, pero, o sea, tener a alguien que ha pasado por cosas complicadas vale oro también, porque la gente que va a buscar ayuda ahí puede aprender mucho de tu experiencia también. Mm, sí, esa era más que nada como la motivación de estar ahí. Buenísima. ¿Dani? Sí. Bueno, otra instancia que hay en la Católica, bueno, más específicamente en ingeniería eléctrica, es la rama estudiantil de la IEEE, de la cual, de hecho, nosotros también fuimos parte en su momento. Y tú también eres parte actualmente. Una cosa que me llamó mucho la atención es que el año 2022 se formó la primera directiva en ingeniería eléctrica, nótese, de solamente compuesta completamente por puras mujeres. ¿Nos podrías Sí. explicar un poco qué hace la rama de AAA y cómo se dio que se logró formar esta directiva con puro poder femenino? Sí, la rama ha ido mutando como de sus funciones, como que ha sido mucha, desde súper técnica como en lo que es como una rama estudiantil de la IEEE, que al final es como la representación estudiantil de este instituto mundial, que bueno, están en distintas universidades y la católica tiene la suya. Y digo que ha mutado porque, claro, como la idea de esto es como llevar actividades como del estilo, como, o sea, no cerrado a eléctrica, como tecnológica, pueden ser eléctrica, informática, computación, medicina incluso, a la comunidad estudiantil y difundir esto y hacerse partícipes como tempranamente de lo que es la industria, la investigación, todo esto. Pero eso no siempre ha sido como el foco. Y el foco ha ido mutando, o sea, yo empecé a conocer la rama cuando estaba en el 2020, en pandemia. Ujú. Y y ahí por lo menos como que estaba haciéndose como el esfuerzo como de volver así como a rearmar esta rama, solo que estábamos en pandemia y era mucho más difícil, pero las ganas estaban y yo me acuerdo como que fui a un par de actividades como online de esto, pero era como, ese foco en ese momento era como no perdernos, porque al final los más de años superiores como que se conocían entre ellos, pero los que nos interesaba eléctrica y queríamos entrar, no conocíamos a nadie. Entonces, o sea, entre grupos de amigos que tomaron la especialidad, claro que se conocían, pero los que entraron como sin tener a nadie, o yo que entré desfasada, Ajá. porque como me atrasé, como que elegí como el mayor después, eh, no tenía como compañeros como que yo los conociera, la verdad. Como que sabía como de un par de amigos como que lo habían elegido, pero ya llevaban tiempo avanzado. Entonces, igual como que para mí la rama en ese momento era como, ya, son los que hacen actividades como para no perder como la comunidad como que existe en eléctrica. Y también para tratar como de llamar a estos estudiantes que estaban perdidos, que éramos nosotros, como que no sabíamos qué hacer, la verdad. También como que hicieron un esfuerzo súper grande como bueno, en el WhatsApp, como mantener un WhatsApp como súper activo, en mantener así como los mails como de los delegados y todo, eh, como siempre actualizados. Hicieron un Discord con un servidor. Ah, Entonces, bueno. como que igual estaba con todo. Y esa como gana, como de querer hacer comunidad y como de querer estar como más juntos, eh, estuvo hasta literalmente este año, que este año fue cuando dijimos ya, lo logramos.
somos una muy buena comunidad ahora, como quizás esto nunca había pasado antes, pero ahora que ya estamos formados y que ya el estudiantado es grande y todos nos llevamos bien y todos nos queremos, ahora hay que volver como a las raíces de qué es lo que hace la rama IEEE. Entonces, ahora, bueno, este año nos adjudicamos la Reunión Nacional de Ramas, Ujú. que es un evento que hacen las ramas estudiantiles de la IEEE, y esta es bueno, es como, por el mismo nombre, Reunión Nacional de Ramas, que invitamos a todas como las ramas estudiantiles de distintas universidades de Chile a como congregarse a nuestra universidad y hacer, bueno, charlas, seminarios, talleres, actividades para conocernos y cosas de ese estilo. Ah, qué Pero, bueno. entonces, claro, a mí cuando me tocaba explicar esto a gente que no conocía como eléctrica o que era de otras universidades, yo decía, claro, es como si fuera un centro de alumnos, porque no todo el mundo también entiende lo que es un capítulo estudiantil. Claro. Entonces, cumplía hartas funciones y de hecho no era solamente como la directiva como tal, sino que igual eran como que estaban participando los delegados también, los delegados, las delegadas, etcétera. Entonces es como un mashup como de muchas cosas, pero con un objetivo en común que era como que al final fuéramos más unidos entre nosotros y nos pudiéramos apañar. Ah, qué buena, qué bacán. Sí, y en ese año, el 2022, o sea, sí, fuimos fueras mujeres, la primera vez como histórica que ocurre, eh, también porque, bueno, hubo una generación que eran muchas mujeres, o sea, yo siempre digo, eran muchas, eran 6 o 7, no sé, Claro, muchas pero en realidad. eran muchas, o sea, yo igual comenté desfasada como no recuerdo haber tenido una compañera, la verdad. Y revisando como las listas como oficiales, al menos en las oficiales, creo que solo estaba yo y otra niña, pero se fue como de la especialidad. Ah, Y el resto como de niñas que yo conocía era porque venían de biomédica, venían de otros majors que compartían ramos con eléctrica, pero no eran como de eléctrica como tal. claro. Entonces ella decía, ay, yo estoy sola, para mí ustedes son demasiados, como 6, 7. Entonces, eh, como que con ella igual el trabajo se fue haciendo como el año anterior y para ese año como que nos motivamos entre todas porque ya éramos amigas, así como de, oye, ¿y si tomamos la directiva como nosotros? Y bueno, y éramos tan pocos como en el equipo que al final las elecciones fueron como de aprueba o rechaza como la lista. Claro. Y bueno, no aprobaron, así que pasamos a ser la directiva. Y No, qué también todos bacán. decían como, ay, qué raro, como nunca había pasado esto, o como, ustedes son las mujeres de eléctrica y no hay más. Y era como, pues, hay un par más que andan por ahí, pero sí creo que somos como el porcentaje como de mujeres como acá. Sí, pero fue súper lindo, fue súper bueno. No, qué bacán. Las felicito porque, o sea, una cosa es, claro, ser estudiante, hombre o mujer, pero el hecho de que hayan tomado como la iniciativa ustedes de organizarse y de querer ser parte de la directiva es una cuestión pero notable. O sea, y es un, como de esos hitos históricos que uno va como dándole como, Claro, o sea, al final como que todas como teníamos la misma como motivación y visión como de eso, como de que habían cosas que había que arreglarlas o cosas que nos molestaban o cosas que queríamos hacer mejor, pero que tal vez como del punto de vista de un hombre como que, claro, no hay problema con eso, o, ya, siempre pasa, o las cosas son así. Y nosotros decíamos, ay, no tiene por qué ser así siempre, como igual podemos adecuar los escenarios en los que estamos. Y eso fue como al final lo que nos motivó como todavía más a querer seguir haciendo esto. y como, Como como qué cosas detectaron ustedes que quisieron cambiar, que había que corregir, qué cosas, por ejemplo. Aparte del baño de eléctrica, que Bueno, sí. sí, o sea, aparte de eso, más que nada como la confianza de querer estudiar lo que a uno le gustaba, o de sentirse cómoda como en un ambiente que, de partida con lo que hablábamos antes, que tal vez no es el más amigable, como mm, para nadie, pero igual como, ¿sabes? Yo siempre digo como, bueno, al final
igual los cuestionamientos son míos, como yo pienso como, ay, como estoy aquí puro sobrando, o no entiendo nada, seguramente como que todos saben menos yo, no sé. Y al final era como apañarse y decir como, oye, yo también me he sentido así. Y la verdad es que estamos puro tonteando, porque como eso es producto de tu imaginación nomás. Pero antes de eso, claro, no había una persona como que te dijera como, que te reafirmara eso. Como no había nadie como más cercano. Nosotras encontrábamos que teníamos la capacidad como de ser más cercana y también de poder escuchar, como eso. Y a partir de eso tomar la acción, como de ya, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Eso que cuentas tú, también lo hablamos un poco con la Vanessa en nuestra entrevista anterior, y que es una cuestión que también pasa acá en Alemania, o sea, patrón, absoluto patrón. Y es una cuestión muy interesante porque ocurre también en gente que tiene buenas notas. O sea, no solamente alumnos normales, común y corriente, yo me considero común y corriente, le pasa también a gente de muy buenas notas esa cuestión de que como problemas de confianza. Como de esa inseguridad. Claro. Eso, de hecho, yo creo que aquí es aún más extremo. Y yo creo que casi todas las mujeres que son muy capaces que he conocido aquí son todas muy como, ay, no es suficiente, tengo que esforzarme más. Sí. Ujú. Entonces, igual entre nosotras como que se daba ese espacio también como, aparte como de conversar de cosas como más administrativas y todo, de poder como conversar estas cosas que eran más como más privadas o que no sabíamos con quién hablar, porque al final, claro, no todas como que estudiábamos lo mismo como tal, como que igual habían distintos majors y minors metidos, pero al final como que habíamos pasado por cosas muy similares. Entonces, era como un segundo apoyo, la verdad. Y así mismo como que lo tratábamos de transmitir hacia afuera, como de que, eh, cabrón, nadie lo está pasando bien, en verdad, como Claro. seamos más amables, como eh, seamos mejores. Bacán. Y lo logramos, y en verdad como ahora mismo Eléctrico es una comunidad súper grande, diría como que casi todos son como amigos con todos, no sé, como que funciona muy bien. Entonces, después de tantos años, o sea, yo pienso en el 2020 y digo como, oh, de verdad, lo logramos, se logró. Oh, qué buena. Yo creo que son ciclos igual, porque en nuestro tiempo, el 2013 al 15, la rama también fue súper activa. La tomaron creo que el 2012. Y son ciclos pues, de participación estudiantil alta y después vuelve a bajar igual. Y bueno, tú, hablando de participación estudiantil, tú también, no sé si fuiste o sigues siendo delegada de Eléctrica. Es decir, que tú también participas como en la representación más política, por así decirlo, de los estudiantes. ¿Qué te motivó a participar en esto y a tomar este desafío? O sea, mi segundo año, que era el 2020, eh, a mí ahí me tocaba como declarar mi major. eh, y, y me acuerdo que estábamos, bueno, estaba en pandemia, y recuerdo igual haber como hablado con el papá de un compañero que él era ingeniero eléctrico, y era el único ingeniero eléctrico que yo conocía. Entonces hablamos por teléfono como casi 2 horas, en el que él me contaba como qué es lo que hacía, los ramos que había tenido, no sé qué. Y ahí me terminé de convencer como, ay, sí, sí, me encanta. Y me decía, fue la primera persona que me dijo, no, pero es que es tan maravilloso, no tengas miedo. Y ahí dije, ya, entonces no tenemos miedo, pa. Y mandé como la inscripción. Pero igual pensaba como yo había entrado después, como desfasada, Ujú. igual había escuchado como de amigos que habían alcanzaron a tomar el exploratorio, yo no alcancé porque después lo eliminaron, y, y me decían así como que no, que era imposible, que no entendían nada. Después me decían, no, pero igual son actividades fáciles, no, es súper tranquilo. Entonces no sabía como bien como qué es lo que estaba pasando, pero sí como que había como un miedo como en común, o como que se notaba que se venía pesado, o se notaba que se venía difícil, y pasaba esto que era como ya, ¿y a quién le vamos a hablar? ¿A quién vamos a recurrir? Entonces, como que escuchaba eso por un lado, después de estudiantes más grandes, como que estudiaba como, o sea, como que escuchaba comentarios así como de, no, como espérate hasta llegar hasta este ramo, es imposible, espérate a llegar a este profesor, como no aprueba a nadie, es súper pesado, bla, bla, bla. Entonces como que nos trataban como de meter miedo, pero al final era como un miedo como real, porque al final sí ocurría. Entonces, no sé, como que yo estaba muy asustada con eso.
y decía, chuta, esta es la carrera que yo más quería, es la única en la que pienso, y pensé como, en el 2020, antes de conocer a la rama, pensaba como, pucha, quiero estudiar esta carrera tranquila, quiero estudiarla contenta, quiero estudiarla con amigos, con gente que también le guste esto tanto como a mí. Y ahí como que empecé a pensar como ya, ¿cómo se puede hacer mejor? Porque claramente no está bien. Mm. Y bueno, después conocí la rama, conocí a algunos profesores, y para el año siguiente, para el 2021, elegí ser delegada. Y era porque venía como del año anterior pensando como en, pucha, ¿cómo lo podemos cambiar? Como para que fuera mejor. Y siempre lo cuento como, pucha, fue un deseo súper egoísta, la verdad, porque yo quería estudiar mi carrera tranquila, porque era lo que a mí me gustaba y no quería irme, porque no quería cambiarme así como de, chuta, me equivoqué, Claro. o elegí mal, porque decía, no, de partida me gusta, pero tampoco me quiero ir. Entonces decía como, no quiero llegar a odiarla tampoco. Y la única manera como que encontré como de hacer como el cambio, dije, bueno, entonces hay que hacerlo de verdad y hay que ser delegada porque la única forma directa de poder hacerlo. Y la única forma como de poder como levantar estas quejas o levantar las sugerencias, todo. Y, y así fue. Y ahí se empezó como a pavimentar como todo para que al final hubiera una mejor como comunicación entre ambas partes, que es como, bueno, el departamento y los estudiantes al Claro. final. Como y ahora mismo hay una relación súper, súper buena, como que es mucho más directa, ya no existe ese miedo como de, ay, quiero preguntar algo, pero me van a decir que no, o quiero preguntar algo y van a creer que, no sé, como que cuando uno se tira para abajo. Claro. Y eso ahora ya no está, es súper, muy buena comunicación, como muy horizontal. Si al final eso es lo que yo decía, como, pucha, siendo delegada, como que yo misma como que dije, ay, le tenía tanto miedo a alguien tan persona como yo, que tiene mis mismos temores, tiene mis mismas inseguridades, solo que es un poco más grande que yo. Estudió una carrera, estudió un doctorado, no Claro. sé, Sí, pero sus preocupaciones siguen siendo las mismas. claro. Sigue teniendo el mismo miedo, sigue teniendo el miedo como de que, ay, me irán a querer en mi clase, me van a querer mis estudiantes, me van a odiar. Entonces como que ahí empecé a cachar como de que, claro, no hay que estar asustado. Mm. Y claro, en pedir las cosas siempre se pueden conversar. Sí, Entonces, eso fue más que nada, como esa fue la motivación. Y me gustó mucho como lo que hice. Y de hecho, hasta el día de hoy hay algunos profes que todavía piensan que yo soy la delegada, siendo que yo les digo, eso fue hace años. Hay gente que de repente me escribe pensando que todavía soy la delegada y les digo, no soy la delegada, pero te voy a ayudar igual. Qué bueno. Bueno, eso muestra que Pero fuiste bien sí, activa. sí, pero sí, lo logramos al final entre todos. Y en verdad ahora como que toda la comunicación es mucho más fácil y, y todo se puede hacer mucho más directo. Ah, qué bacán. Ya no está esta como barrera invisible. Sí, pues qué bueno, como que yo creo que ya basta con la dificultad de la carrera en sí. Así que genial que Sí, tengan una bonita comunidad ahí en ingeniería eléctrica. Y bueno, obviamente todo esto es súper importante, a lo mejor no solamente como para ti y para el departamento, sino que también fue como algo importante como dentro de tu formación, el hecho de participar de todas estas instancias. Como, ¿qué te trajo, qué cosas positivas tú puedes destacar de todas tus actividades que realizaste dentro de ingeniería eléctrica, el cuerpo de tutores? uy, o sea, más que nada las personas, la verdad. Conocí muchas buenas personas en todo este camino, de distintos lados, de distintos tipos también. Hice muchos amigos, que era como lo que más me costaba como al inicio de cuando entré a la U. Y, y eso era rico, o sea, eh, como saber siempre con quién contar y para qué. Como todos tienen un talento, todos tienen alguna especialidad, todos pueden ayudar en algo. Entonces, poder como conectar con esas personas y decir como, ay, necesito hacer tal cosa. Ah, le va a hablar a tanto. O yo sé que esta persona me puede ayudar. Entonces, siento que haber como construido como
comunidad, no solo en ingeniería eléctrica, como en ingeniería como en general, Ujú. fue algo súper bueno y algo que siempre recuerdo con mucho cariño, como al final, como que pienso, al final todo fue por algo. ¿Por qué? No sé, tal vez lo vea más adelante o tal vez nunca lo vea como reflejado en algo práctico, sino como en que pienso como, ay, qué rica fue la experiencia, o lo pasé también en esta actividad, o como, no sé, al final siempre me quedo con que eh, hice algo como de la mejor manera y como hacer las cosas como al final como de buena fe, como trae sus recompensas y de nuevo, quizás no prácticas, pero recompensas como para más adelante llegar y pensar como, oh, sí lo hice bien y estoy tranquila con eso. Sí, te cacho perfectamente, como esa sensación de que el lugar en el que uno estuvo, uno lo dejó un poquito mejor de lo que estaba. Es Sí, como súper eso. reconfortante igual. Ujú. Sí, y bueno, y aprendí un montón de habilidades nuevas o cosas como habilidades que tenía en el colegio pero que había dejado de hacer, como volver a ganarlas. No sé, he estado haciendo muchas cosas, como aprendí a ocupar herramientas como en el computador también, como para diseñar, para hacer videos, Ah, como bacán. para pintar, literalmente de todo, como que todo ha tenido su complemento y son cosas que me sirven hasta el día de hoy, la verdad, como esas cosas más, como manualidades o herramientas. Buenísima. Bueno, estamos llegando ya al último bloque de la entrevista y esto es como pararse como un poco a donde tú estás ahora y como mirar todo lo que ha sido tu experiencia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que han cambiado, por lo que he podido leer en los últimos años, es que se le da mucha importancia al tema de la salud mental. Han habido casos, por ejemplo, creo que fue el año pasado, no sé si fue este año o el año pasado, de una chica en la Universidad de los Andes, creo, que se suicidó. O sea, el tema de la salud mental en la educación superior es heavy igual todo lo que ha pasado en Chile. Y te quería preguntar si es que las medidas que ha tomado la Católica, como por ejemplo la semana de descanso y las ayudas de salud mental que ofrecen, ¿son suficientes? ¿Cómo lo evalúas tú como estudiante? Eh, yo creo que las semanas de descanso, las de receso, son súper buenas, siendo que en general a los profes como que no les gusta, Ajá. como siempre como que lo toman como, como van a estar de vacaciones o como van a hacer cualquier cosa. ¿Y qué les molesta que estemos de vacaciones? Como yo lo hablaba con mi papá y mi papá me decía, "Oh, me hubiera encantado haber tenido una semana de receso. Como no sé, como que pienso quizás la mentalidad cuando eres profe cambia, no sé. No sé por qué les molesta tanto. Mm, Pero filo, yo como que no pesco eso. No le tomo atención, no le tomo así como el peso, digo ya, sí, hay que dejarla nomás, está puro hablando nomás. Pero en general es muy buena medida. Lo malo nomás es como las calendarizaciones, como los profes se quejan de que, bueno, les quitan clases y les arruinan todo, siendo de que la semana de receso se informa como con demasiado tiempo de anticipación para ujú. que puedan como eh, elegir sus fechas de prueba y todo. Siempre ponen todo antes y después, pero así, todo. Entonces uno a veces está toda la semana de receso como preparándose para la prueba que tiene a la vuelta o Ah, preparando el trabajo que se entrega a la vuelta. Entonces siempre con mis amigos decimos, pucha, semana de receso, pero tan receso no es. Pero al menos igual es una semana para poder decir ya, me pongo al día o voy a dormir un poquito más, no sé. claro. Sí, pues Lo que súper sí he notado importante. como más que nada, el tema como de elegir el sueño, ya, está terrible. Como que le pregunto a cualquier persona cuánto dormiste, no, dormí 3 horas, dormí media hora, dormí no sé qué, o pasé de largo. Mm. Como que eso todavía sigue siendo como común. ¿Y por qué crees por qué crees que pasas todo el sueño? ¿Es porque tienen como mucha actividad y tareas en la universidad que como que les quitan Sí, tiempo de hay hartas dormir? cosas, Muchas cosas. sí, Vale. muchas cosas. Son hartas cosas, hartas tareas, hartos proyectos, hartas cosas que son en grupo, que a veces, pucha, como eh, todos tratamos como de llevar igual nuestra vida o de hacer nuestras cosas o incluso como de ir al supermercado o qué sé yo.
siempre el tiempo que queda libre es en la noche. Entonces a veces, por ejemplo, cuando uno está haciendo un trabajo en grupo, es como, ya, nos podemos conectar a videollamada a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y recién ahí es cuando uno empieza a trabajar. Entonces estás como todo el día en la U, esperas que tu grupo como se desocupe, después se conectan en la noche, se acuestan súper tarde, así. Y lo mismo con las tareas individuales, que son como ya, terminé de hacer todas mis cosas y ya, pucha, pero no puedo ir a dormir porque aún me toca hacer esto. Que son cosas que igual uno las podría hacer en la universidad y que sí se pueden como, como avanzar como en periodo como de las clases o las ventanas, pero no es lo mismo que hacerlo como ya focus en la casa, solo. Oye, Entonces, ¿y eso, como... esas tareas son como obligatorias o sea, o si quieren la hacen o si quieren no? O sea, ¿es como obligatorio hacer esas No, tareas? casi siempre sí son obligatorias. Ah, vale. Sí, casi siempre. Eh, y bueno, como en medidas como que ha tomado la universidad aparte de eso, la verdad es que yo no, como personalmente yo no las conozco mucho. O sea, en 2019 como que intenté ir a la atención como estudiantil, Ujú. pero justo fue el estallido y no lo pude continuar. Ah, Oh. pucha. Entonces, bueno, nunca más quise volver tampoco porque dije, bueno, ya está, como para qué. Después vino la pandemia y ahí sí que ya no había cómo. Claro. Y tampoco lo quise intentar de nuevo. Y también, por otro lado, tuve atención como psicológica pero de ingeniería, porque yo tenía alerta académica, que eran como llamados de atención, Ujú. como antes, o sea, antes, es igual, es más o menos reciente de como cuando yo entré. Creo que un año o 2 años antes, como que todavía estaban las causal. Ujú. eh, yo en primer semestre, de los 5 ramos, pasé solo 2 y tenía promedio rojo. Entonces, a mí me llegaron 2 alertas. Una por pasar la mitad, menos de la mitad de mis ramos y una por tener promedio rojo. Ujú. Y estaba con eso que me perseguía todo el rato, así como, "Oh, nunca voy a poder salir de esto, que no sé qué". Y ahí estaba con el equipo de acompañamiento de dirección de pregrado, que eran psicólogas. Ujú. Pero aparte de eso, no. Y bueno, igual fue bueno. Como que yo pensaba así como, no, el fin del mundo, no sé qué. Pero me decían como, no, que me lo tomara con calma y había que hacer como pasito a pasito. Así como, ya, comprométete con algo, lógralo. Claro. Ya, lo logramos. Después era como, ya, ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Cuáles son tus alternativas? ¿Qué son los ramos que te quedan? Así. Entonces, sí, fue bueno, pero no he tenido otra experiencia, nada ya de esa. Ujú. Ujú. Y Y bueno, igual más adelante también me pasó lo mismo y estuve con alerta otra vez, pero ahí yo ya no estaba tan asustada como la primera vez. Como ok. que entendía de que era como, ya, hay que enfriar la cabeza y pensar cómo lo solucionamos. Claro. Que es difícil igual, es súper difícil en ese momento. Bueno, como pensando ahora en toda tu experiencia en la carrera en sí, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de la universidad y qué cosas cambiarías o mejorarías? ¿Qué ha sido lo que más me ha gustado? Bueno, me encanta el lugar, me encanta el campus. Es muy lindo, muy cómodo, me encanta ingeniería, me encanta como estar en la U, como lo disfruto mucho. No es como que diga, ay, qué lata tener que ir a la U, como igual me da lata despertarme temprano, pero sé que voy a llegar como a un lugar bonito, voy a llegar a salas cómodas, voy a tener mi espacio, hay muchos locales adentro también, entonces como que hacen de que al final la experiencia como de ir a la U sea muy cómoda. Y, y aparte de eso, siento que no sé si todas las carreras sean así, pero al menos ingeniería es súper activa. Como el centro de alumnos de ingeniería siempre está haciendo cosas, están estos mini centros de alumnos como de los majors, que es por especialidad, que también hacen sus propias actividades, como que al final siempre hay algo que hacer. Claro. Y siempre hay como un proyecto para cada persona, como
si uno tiene un interés particular, siempre va a haber como alguien que también lo tiene, porque también somos muchos. Entonces, eso yo también creo que es lo que más me gusta, como de que hayan tantas cosas que literalmente uno como que se puede agarrar como de lo que sea, de lo que encuentre. Y también así ir explorando, ir conociendo como y ampliando como eh, otras áreas y otras cosas que uno nunca había pensado antes. Sí, ¿y qué cambiaría? Eh, la verdad, no lo sé en este momento. No sé qué cambiaría de la U. Ujú. Eh, no lo había pensado, la verdad. Bueno, no importa. Está bien. Y Tendría que volver a pensarlo. y a lo mejor pensando como en tu experiencia como mujer estudiante en la UC, ¿sientes que el trato ha sido igualitario? ¿Te has sentido cómoda en ese sentido? Sí, en ingeniería sí, sí me he sentido bien. Al menos mi plan común, todo tranquilo, como era igual de difícil para todo el mundo. Eh, pero no, tranquila, como que ahí decía, ah, ya, filo, como si no entiendo algo, hay mucha gente en mi situación y hay muchos ayudantes y hay mucha gente que quizás conoce esto, así que les voy a preguntar. Pero me pasó más en eléctrica de que sí encontraba como no que hubiera como un ambiente más hostil como tal, ¿no? Era también lo mismo, es difícil para todo el mundo, pero sí encontraba como que esta inseguridad como de preguntarle a alguien era más difícil. Mm, Como que sentía mucho más esto como de chuta. Son muy pocas personas que estudian esto. O los que estudian esto y saben son pesados. O los ayudantes como eternos encuentran que todo es obvio. No sé, como que estaba esa barrera. mm, Como que también era como imaginaria, pero también tenía parte como cierta. Había gente que efectivamente sí era pesada. Y, o los mismos como profesores, como preguntarle algo y decían, ay, pero si eso ya lo tiene que saber, o esto es obvio, o esto, ah, pero si todos lo saben, o, ah, lo debería haber aprendido antes, mm. o bueno, busque usted. Al final era como, ¿y qué te cuesta volver a explicarlo si se supone que los profes están para guiar, Sí, po. no para andarnos cuestionando de vuelta? Mm, Si al final los de las preguntas somos nosotros, la verdad, y ellos nos preguntan, pero en la prueba, claro. como, O sea, si no como para que eso se están los sintió libros, digo yo, ¿no? Como ahí uno puede eso, aprender y uno quiere preguntar en la clase. Sí, pues, para eso Para eso está está el la profesor. clase, po, para eso... That's the point. y that's the point, sí. Entonces, me pasó en hartos cursos eso, que era como, bueno, pero ¿por qué te enoja que no sepa? Como yo estoy por primera vez en esto y es, no sé, un curso que has dado más de 10 años, Mm, o es literalmente lo que trabajas o lo que te dedicas, como, ¿por qué te enoja que yo no sepa? claro. Como, siempre esa fue la sensación. Sí, po. Y, y como igual contaba de que ahora somos mucho más comunidad, somos mucho más cercanos, como que esto ya de a poco como que dejó de existir. Entonces, al principio sí fue muy difícil y yo le digo así como a compañeras como más chiquititas o novatas y niñas que están como interesadas en esto, yo les decía que perdieran el miedo que esto ya no existe. Se Ah, los digo tal cual. No buenísimo. existe porque pasa mucho menos que antes y si llega a pasar, como que todos vamos a hacer el llamado a atención de, oye, esto está pasando y no nos parece. Como Claro. todos se van a dar cuenta y todos van a poder hablar también por esto, porque lo mismo, ya no existe ese miedo como tampoco como de decir las cosas que no nos gustan o las cosas que nos gustaría que fueran distintas. Buenísimo. Entonces, eso más que nada, pero bueno, son cosas que se han ido mejorando de a poco. Sí, Sí, po. es un trabajo conjunto. Bacán. Bueno, esta es la penúltima pregunta y es como un espacio que nosotros siempre dejamos reservado para ti por si hay algún tema que te gustaría hablar o algo que te gustaría rectificar o explicar de otra forma. Este es como un espacio tuyo para... Dale. Así. Eh, bueno, tocaron delante el tema del baño, Ajá. el baño de eléctrica. Yo me acuerdo cuando entré, yo entré al año siguiente como que estaba esta pelea, debate de si había que tener baño de mujeres o no, Qué porque ridículo. eran demasiado pocas y parece que no lo necesitaban, así que se fueran
para afuera ir al baño si quería. Pero no sé cómo habrá sido antes, pero actualmente, bueno, hay carteles pegados en todos lados como del cuidado que hay que tener como en el departamento, en las instalaciones, no dejar las cosas solas. Y se nos refiere como a los que estamos en el departamento de eléctrica como habitantes del día. Y es porque estamos todo el día ahí. Claro, es como tu casa igual. Sí. Sí, entonces actualmente hay una máquina de comida, están las máquinas de café, hay baño, hay sala de estudio, hay sillones, hay literalmente de todo, hay hasta cocina. ¿En serio? Yeah. Oh, qué buena. Si uno pide así, no, mentira, no sé si es que se podrá, pero hay hasta una ducha ahí. Entonces en verdad es como una casa. Y yo pienso así como, ya, pero esto es ahora, como antes tal vez no era así, antes ni siquiera había baño de mujeres, como siento que eso también igual ha cambiado harto, y es porque, claro, la mayoría como de los laboratorios son en el departamento, pero también hay otros cursos que ocupan las instalaciones, o bueno, ahora que ya nos conocemos como todo un poco más, ya no hay miedo como ir a la sala de estudio, se hacen clases en la sala de estudio, clases de repaso, o clases que hacen los propios como compañeros como entre ellos. Entonces, eso también ha contribuido mucho como a que seamos mejor comunidad como entre nosotros. Y bueno, yo cuando entré dije quiero estudiar eléctrica y como que me decían, aparte que no, me decían, ni siquiera tienen baño. Entonces era como, Un argumento más. claro, es difícil, no voy a terminar nunca, los ramos son terribles, no tienen baño, como que era todo no. Y hasta el día de hoy con otros amigos de otras especialidades siempre bromeamos con eso. Me dicen, pero si ustedes no tienen ni baño. Era como, porque éramos muy pocas. Pero no, son cosas que han cambiado y han cambiado para mejor. Qué Y de a bueno. poco igual como que han habido más mujeres. O sea, yo decía como, claro, en mi generación estaba yo, tal vez había como una compañera más y las compañeras que eran de otras especialidades, pero al final mis compañeras yo las fui encontrando como en el camino, como, o sea, igual yo entré como atrasada y me desfasé y después congelé, como que fui conociendo a mucha gente como por los ramos que iba tomando, entonces tenía amigos, claro, que eran generación 2017, 2018, 2022, así como tenía de todos lados. Y era porque igual yo fui estructurando mi malla como de una forma súper distinta, porque como tenía que ir avanzando como con lo que pudiera, Ujú. eh, empecé a tomar ramos súper desordenados y mi malla quedó pésima, como quedó súper desordenada, pero al final eso me ayudó para conocer a muchas buenas personas. O sea, yo siempre digo como, pucha, me atrasé, la verdad, pero al final me sirvió para tomar, no sé, el curso cuando fue la mejor versión del curso. Me tocó cuando lo hizo tal profe y fue como la mejor vez que se hizo. O la tomé y justo tuve de compañero a los que serían mis mejores amigos de ahora. Entonces, Man. bueno, que fue una manera también de darme cuenta como de ya, no todo es tan terrible. Y igual hay ganancia como en estos como tropiezos que iba teniendo. Al final lo terminé pasando mucho mejor de lo que pensaba. Buenísimo. Qué bacán escuchar cómo ha cambiado eléctrica y yo creo que esto es un buen mensaje para todos los que piensan que las cosas cambian porque sí. Las cosas no cambian porque sí, cambian porque la gente trabaja, porque la gente se organiza. Así que los felicito Sí, realmente muchas por todos estos felicitaciones. cambios que han habido ahora realmente. Gracias. ¿Dani? Y ya como para cerrar la entrevista, queda la última pregunta. Y es más bien pedirte, ¿qué consejo le darías a una mujer que quiera estudiar ingeniería eléctrica o alguna carrera STEM igual que tú? Eh, me ha tocado hacer esto varias veces, pero nunca me convenzo como del el mensaje que doy. Como que siempre lo cambio. Pero, pucha, diría que, claro, que no es tan terrible como lo cuentan y que al final igual da miedo como atreverse, pero es la única manera de cómo lo vas a saber. Como no hay otra forma de saberlo si es que no es haciéndolo. Y como que siempre, como que he defendido eso, como de si es realmente lo que te gusta, entonces
quédate, no te vayas, no elijas otra cosa, como si es lo que te gusta, anda directo por eso, y si te diste que no te gustaba no te gustaba en el camino, bueno, entonces lo cambiamos nomás. Y si realmente te gusta y te encontraste cosas que no te gustaron, lo mismo, las podemos cambiar, no tienen por qué quedarse así tampoco. Si en verdad como darme cuenta como de eso, de que gente adulta tenía los mismos miedos e inseguridades que yo, fue un cambio de switch gigante, en el que me ayudó a decir, chuta, son tan personas como yo al final, no tengo por qué andar como endiosándolos tanto Sí, tampoco. Y ese es mi mayor consejo, como no le tengas miedo como a la autoridad en sí. Si al final ellos son los guías, no, nada más que eso. Y si no le caes bien, bueno, no le caes bien. Que eso también es algo que a mí me da mucho susto. Decía, ay, me va a tener mala, le voy a caer mal, no sé qué. Da lo mismo. da lo mismo, mala suerte nomás. Qué Sí. bacán. Entonces, entonces también les decía eso, como bueno, no le van a caer bien a todo el mundo. Y que se relajaran, nomás, que se relajaran y que pusieran sus fuerzas como en lo que realmente les gusta. Entonces, claro, que no se preocuparan por esas cosas tan chicas, que al final no importan. Bacán, buenísima. Yo creo que eso que dices tú es como también un poco lo que es como el espíritu un poco del canal que tenemos nosotros, que ya ojalá pronto podamos volver a los videos más de materia, pero es como de dejar de endiosar la ingeniería. La ingeniería es una cosa para las personas comunes y corrientes y nosotros tenemos derecho al conocimiento. El conocimiento nos pertenece. Entonces hay que sentirse bien haciendo lo que a uno le gusta. Ese es como Ujú. el mensaje, yo Muy creo. claro, en esa misma línea, lo mismo, como uno no sabe, no nace sabiendo. Y que era lo que igual peleaba mucho, así como con mis amigos, con mis compañeras, y ay, qué pesado el profe, que no sé qué, lo que hablábamos antes de que no todos tienen por qué saber, y de hecho, eso es lo bueno, que no sepamos, porque así podemos aprender, Sí, po. si esa es la idea. Si, o sea, uno estudia la carrera que elija para seguir aprendiendo. Sí. Y no es algo que se logre de la noche a la mañana tampoco. Si ahora es un proceso que no solamente estás como aprendiendo la materia y tal, sino que te estás formando como persona. Y incluso como que te cambia la manera de pensar. Sí, absolutamente. O sea, la ingeniería es una forma, es una herramienta para pensar, como una forma de pensar. Al final, Sí, po, como ingeniero, ¿qué es lo que claro. hacen ingenieros? Es como resolver problemas complejos. Cómo poder abordar un problema y dónde buscar la información. O sea, por ejemplo, yo ahora me fui, bueno, en un principio por el área de ingeniería eléctrica como de energía, como tú, y ahora terminé en otra área y en un principio dije, "Ey, ¿cómo me voy a meter a otra área si no es lo que estudié?" Pero al final eso es lo que hacen los ingenieros, o sea, cada uno aprende como a aprender, a solucionar problemas y al final uno va buscando su camino. No es como, no hay que tenerle miedo como a que los conocimientos son muy complejos, como con tiempo todo se puede. Y también que es una forma de pensar, o sea, hay muchas otras formas también. En el arte, en la humanidad, son todas cosas importantes, no es solo la ingeniería nomás. Así que, bueno, te quiero agradecer mucho por todo este tiempo que nos has dado, por la entrevista. Y nada, pues te deseo lo mejor en tu carrera, en tu futuro. Si es que, no sé, de repente querés venir para acá, para Alemania, nosotros felices de... Te podemos recibir, tenemos una pieza de invitados. ¿Sí? Sí. Si querés venir a mirar o si necesitas alguna información de acá o no sé, te podemos tratar de ayudar en lo que sea y a la gente de Eléctrica que nos esté escuchando también, pues obviamente, si para eso estamos, pues. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Estuvo muy entretenido. Bacán, Me pasé muy bien. buenísimo.